Hola, hola, mis queridos y queridas, bienvenidos a este nuevo episodio de El Sancocho del Ser. Vamos a hablar de psicología de las finanzas y yo digo que también de la ley de la atracción, pero a Nico como no le gusta tanto el tema de la ley de la atracción, vamos a ver si ustedes creen o no creen en la ley de la atracción. ¿Qué tiene eso que ver con la psicología de las finanzas? Vamos a resolver todas esas preguntas. ¿Qué puedo hacer con mis ahorros para no gastármelos? ¿Cómo hago para crear realmente lo que quiero? ¿Cómo para alinear lo que pienso, lo que siento con mi bolsillo? Vamos a estar hablando de todo eso el día de hoy. Bienvenidos. Gracias por dejarnos sus likes, por compartir esta información y por suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Sancocho del Ser. Hola, hola Nico. Caro, hola a todos, bienvenidos. Pues yo no digo que si me gusta o no, pues porque obviamente me encanta pensar en que si uno no piense bonito, piense en que va a haber oro, que va a haber millones de dólares y que aparece. Entonces yo digo, pues sí, genial, o sea, me encantaría. El problema es que lo pongo como en duda, ¿no? Y también, sobre todo, creo que pongo en duda pues todo el carreto que hay alrededor de la ley de la atracción, de cómo lo manejan muchas personas, con pues todo el sentido de hay que creer en la ley de la atracción y pues uno va a ver su vida y como que, o sea, pues a ver, ¿dónde está el tema de la abundancia? ¿Dónde están todas las islas? ¿Dónde están todas las arcas? Ahí uno es donde está como, no sé, a mí me parece mucho más interesante hablar del tema de la psicología de las finanzas, de cómo desde la organización, desde la sincronización de todas nuestras dimensiones, desde la toma de decisiones, desde el actuar, el mirar cuáles son los patrones que tenemos de ahorro, de inversión, los patrones que tenemos del dinero, empezamos a crear estas realidades pues más abundantes o menos abundantes, o sea que la gente pues llega a tener más plata o menos plata de acuerdo tal cual a su background psicológico. Lo más chistoso es que Nicolás no se ha dado cuenta que de todo lo que él habla finalmente es la ley de la atracción. Entonces, no, a mí me enseñaron que la ley de la atracción era piense bonito, 5 minutos todos los días. Piense bonito, piense en oro y le va a llegar. Ahí es donde está el tema. Entonces hoy voy a compartir concretamente para todos ustedes realmente qué es la ley de la atracción, cómo usarla a nuestro favor y finalmente alinearnos, porque pues de eso se trata, de construir bienestar y además prosperidad en nuestra vida. Entonces eso tiene mucha tela de donde cortar, como decimos acá en Colombia. Bueno, tal cual. Yo creo que hay que empezar este tema con, pues, realmente empezar a dividir lo que realmente pasa cuando hablamos del dinero. ¿Listo? Cuando hablamos del dinero hay emociones asociadas muy profundas a nivel cultural, a nivel estatal, a nivel familiar, a nivel individual. Uh-huh. ¿Listo? Hay un tipo que me parece sensacional, acá me pongo un poco ñoño, porque es necesario, porque si no esto se vuelve más de lo mismo. Hay un tipo, acá es donde les cuento que no estoy tan en desacuerdo con Carolina, solo que es que hay que empezar a hacer bien las cosas. Cuando uno le enseñan esto de piensa bonito y ya, no, hay que empezar a entender, sí, desde un alto entendimiento, desde la profundidad, el por qué realmente nosotros somos responsables de cuando creamos nuestras realidades financieras, empezando con desde la teoría, desde lo básico. Hay un psicólogo ruso que se llama Yuri Bonfenbrenner, que fue un cacao en temas de sistemas. El hombre, precisamente, después de la posguerra, se fue de la Unión Soviética a Estados Unidos y se estableció en Estados Unidos. Este background de la historia de él le ayudó a entender estos dos polos gigantescos que teníamos en la cultura para explicar la diferencia que había entre los sistemas culturales, uh-huh. ¿Sí? Que son de las cosas más tesas que nos tocan de manera individual. Cuando tú dices, no, nací en Latinoamérica y en Latinoamérica, pues el que tiene plata es el que es vivo, uh-huh. ¿Sí? El que tiene plata es el que pues es corrupto.
Son cosas que el tipo explicó muy bien desde su teoría de los sistemas. Él hablaba de un microsistema, un macrosistema, un cronosistema, hablaba de un mesosistema, hablaba de cómo cada uno de esos sistemas influyen en la vida y en las decisiones del individuo y cómo eso precisamente suma a la hora de tomar decisiones. Por eso es que uno ve casos de éxito gigantescos, por ejemplo, en los futbolistas, ¿sí? Futbolistas que tienen un origen humilde y que la gente dice, no, pues es que el talento de este personaje es lo que lo hizo llegar tan lejos. Y cuando tú vas a estudiar la cantidad de muchachos talentosos que hubo en la cantera con este personaje, te das cuenta de que no solamente es talento, que también es la psicología, también es el tema de qué estás dispuesto tú a dar, qué estás dispuesto tú a hacer, qué estás dispuesto a comprometerte para salir de este mundo. Un caso puntual es lo que pasó, por ejemplo, con este futbolista famosísimo argentino, Carlos Tevez, que en su momento llegó a ser el mejor 9 del mundo. Otro caso puntual fue el de Juan Guillermo Cuadrado, ¿sí? O el de Mina, Jerry Mina, sí, también, que llegó a lograr cosas grandes acá en Colombia. Y específicamente tú ves sus orígenes y ves sus pares y ves que era gente que tenía tal vez un poco más, un poco menos de talento, tal vez un poco menos de disciplina, pero lo que sí tenían, la diferencia que había entre estos seres, era que no se la creían como ellos. No se la creían como ellos. Entonces, de ahí vamos a partir del tema de qué significa creérsela para empezar a construir realidades y cómo muchas de las cosas que están alrededor nuestro, sobre todo socioculturales, sobre todo desde el sistema consumista, no nos permite liberar nuestra capacidad mental, nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad trascendente para materializar nuestros sueños. Esto es algo que parte precisamente desde la psicología y se desmarca completamente de todo el tema de piense bonito y ya, sino que realmente es una estructura mucho más profunda, ¿o no? ¿Qué dicen allá en TikTok? Bueno, mis queridos, yo simplemente quiero complementar lo que está diciendo Nicolás. Alrededor de qué es psicología, para ti, ¿qué es psicología de las finanzas, Nico? Cuando tú dices que lo que hace la diferencia es la psicología de las personas, ¿a qué específicamente te refieres? Porque ahí es donde está el núcleo de lo que verdaderamente se llama la ley de la atracción, que pocas personas comprenden a profundidad y por eso algunas simplemente dicen eso no funciona. Porque como muchas de las herramientas de las que hablamos nosotros, que tienen que ver con crecimiento personal, cuando no hay un entendimiento profundo desde la raíz, pues entonces simplemente se vuelve un discurso que es súper vendedor. Entonces, sí, piense 5 minutos en lo que usted quiera y ya, no, después no haga nada. Eso no es verdadero, eso no es la ley de la atracción y por eso hoy les voy a demostrar que Nicolás y yo hablamos exactamente de lo mismo cuando él dice psicología de las finanzas y cuando yo hablo de la ley de la atracción. Entonces, empecemos hablando de eso. ¿Qué significa? ¿Qué es verdaderamente la psicología de las finanzas? Por ejemplo, listo, vamos a partir o sea, cuando hablamos desde el punto de vista de la psicología, hablamos de varios aspectos del individuo, del sentir, pensar, de el comportamiento del ser humano, de la identidad del ser humano, todo este conjunto. ¿Qué es lo que sucede generalmente con respecto al crecimiento financiero, al desarrollo financiero individual de la persona? Que no solamente tiene que ver con las condiciones socioculturales, las oportunidades, la suerte que tiene la persona, sino también cómo estas dimensiones psicológicas están alineadas para que se vaya hacia eso. Te pongo un ejemplo. Hay muchas personas, o sea, desde la cuna de oro, hay muchas personas que nacen con ciertos privilegios, que desarrollan ciertos talentos precisamente desde su niñez porque tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, mijito, usted tiene que aprender a tocar piano, usted tiene que hacer esto, usted tiene que el deporte, entonces vaya, juegue golf, pues más oportunidades de desarrollar talentos, pero llegan a la adultez y siguen dependiendo financieramente de la fortuna de sus padres. De sus padres, ajá. De su familia. Ajá. ¿Listo? Y cuando uno va a ver el trasfondo de estas personas, pues hay conflictos de identificación gigantescos y profundos de la persona.
¿sí? En donde hay incongruencias entre lo que yo pienso, lo que yo quiero ser en mi vida, las historias familiares que yo tengo, los conflictos que hay entre ciertos miembros de la familia, y pues es gente que se queda tal cual, dependiente. ¿Listo? Y esto, pues vemos completamente lo opuesto en situaciones tal cual, lo que estábamos hablando ahorita. Sí, sistema adverso. Donde sí, son personas que, listo, perfecto, tengo la idea de que tengo que salir adelante, entonces soy el único que puede estudiar en mi casa, pero no solamente el estudio, sino que además de que estudio, además de que me capacito, además de que saco un cartón, pues empiezo a ver ciertas oportunidades diferenciales y empiezo desde la alineación interna que tiene que ver con el sentir, con el pensar, con el creer, con el hacer, ahí empiezo a ser cada vez más congruente, ¿sí? Pues para ponerte un ejemplo, si yo tengo ansiedad para cumplir una tarea del trabajo, lo que me va a producir eso es que mis capacidades cognitivas, mis habilidades profesionales no van a estar al full desarrollo cuando estoy comenzando desde la ansiedad. ¿Sí? Entonces, cuando a ti te presionan, el trabajo bajo presión, generalmente lo que produce es ansiedad o angustia o estrés o cualquiera de esas hermanitas. Es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con mis capacidades cognitivas? Que se reducen a un nivel puntual al cual yo no puedo llegar a trabajar con la misma habilidad que como si estuviera apasionado por algo. Por supuesto. ¿Sí? Es la gran diferencia. Entonces, cuando tú empiezas desde ese sentir, pensar, el de identificarte también tiene que ver con, no, Nico, es que yo no sé si soy capaz de llevar a cabo esta responsabilidad. Esto siento que me está quedando grande. Ahí también hay un problema interno, psicológico, en la persona, que se ve reflejado tal cual en su éxito y en su desarrollo personal. ¿Listo? Y esto también se ve muy claro en todo lo que tiene que ver con los hábitos. Porque bueno, puede que tú no tengas un talento súper desarrollado y que puede que no sea una coyuntura en donde tu trabajo por el trabajo que tú estás pagando, pues va a ser una cosa súper, o sea, de mucho dinero. Pero ahí empiezas a darte cuenta de algo fenomenal y es que las actitudes que tú tienes, las emociones que tú tienes frente a esas actitudes, las decisiones que tú tienes son más a largo plazo que a corto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un señor, un caso famoso de un señor de UPS que toda la vida trabajó en UPS entregando, sí, tal cual, paqueticos a todo el mundo? Él dejaba los paquetes, ganaba su plata y empezó a aprender a administrar esa plata, no se la gastaba, duró como 40 años invirtiendo todo lo que se ganaba, solía sacar todo lo que necesitaba su familia, una parte para inversión, ¿sí? Tal cual, ahorro e inversión. Y pues claro, el tipo llegó un momento en donde se jubiló y todo el mundo fue a ver y no, el tipo es millonario. ¿Sí? ¿Por qué? Por sus inversiones. ¿Y qué fue lo que hizo? Todo el tiempo entregar paquetes. Sí. Entonces aquí en este momento todos los que nos están escuchando por TikTok pueden decir, no, pues que eran otras épocas, Nico, claro. Cuando uno invertía en la bolsa hace 30 años, pues era más fácil, no había tanta competencia. Ahora, pues hay una cantidad de gente que quiere meter. Entonces ahí es donde empiezan todos estos mecanismos de defensa psicológicos que son bloqueos, que son creencias limitantes que empiezan a salir, que son de escepticismo, tal cual, que no nos dejan la posibilidad de desplegar toda nuestra capacidad financiera. Por ejemplo, específicamente todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, eso no existe. Eso no sirve, ¿sí? Pues hay mucha gente que desde la academia aquí no lo estaba diciendo, creo que Mónica, cuando lo ponemos en duda es cuando... Exactamente. Exacto. Entonces, no hay que ponerlo en duda. Más allá de no creer o cerrarse a la banda, ¿sí? Porque hay que generar entendimiento hacia los descubrimientos, pues de tener una vida mejor. Sí, de acuerdo. Y acá es donde empezamos a darnos cuenta de la diferencia que hay entre el observador y lo que puede llegar a generar eso en los experimentos que hagamos. Hay una cantidad de evidencia que habla de cómo muchos investigadores, muchos científicos que desde su moralidad estaban como para el otro lado, como por ejemplo lo que pasaba con la Alemania nazi,
Eran personas que tenían muchos problemas después para conciliar el sueño, para estar felices, para estar tranquilos. Entonces tenían problemas, conflictos internos, muy diferente, por ejemplo, de las personas que cuando tú estudias la gente que se gana el Nobel, porque para ganarse el Nobel existe o sea, el requisito de que sea para ayuda de la humanidad. Sí. La gran mayoría, no vamos a hablar de todos los que se ganaron el Nobel, pero sí la gran mayoría de los que se ganaron el Nobel eran personas que tenían este ímpetu de lograr más cosas en la vida. Uh-huh. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que también como observadores, como investigadores, como pensadores podemos, mejor dicho, poner sobre la mesa y cuestionar, pero solamente para mejorar las cosas. O sea, no es cuestionar al modo, eso no sirve, eso aquí siempre va a ser lo mismo. Sí, como el cuestionamiento de muchos, de muchos de los papás como yo que somos con el sistema estatal latinoamericano, ¿no? Como, eso siempre van a terminar robándose la plata, sea de derecha, de izquierda. Vea, póngale cuidado que se subieron al poder y ahora van a empezar a salir todos los corruptos, todas las historias. Sí, uno siempre piensa mal y acertarás, decía Aristóteles. Por Dios, bueno. Fíjense entonces que aquí estamos hablando, lo que Nicolás llama psicología de las finanzas, es lo que yo llamo mundo interior. Y aquí voy a compartir con todos ustedes una de las técnicas más importantes que trabajamos en Vida Excepcional, que son los pasos para cumplir los sueños, para poder explicar lo que implica la ley de la atracción y que la podamos llevar a nuestras vidas en acción, porque finalmente de eso se trata. Pero vamos a comenzar hablando de un marco de referencia alrededor de qué significa la abundancia en nuestra vida. Imagínense que la ley de la atracción funciona independientemente de si tú crees en ella o no. La ley de la atracción es lo mismo que la ley de la gravedad, ¿sí? O sea, tú puedes decir, no, yo no creo en la ley de la gravedad, eso es pura carreta, una cosa que se inventaron los científicos, pero si estás en un 7º piso y te lanzas por el balcón, no vas a volar, sí, así de fácil, sí, independientemente de que tú digas que no crees en la gravedad. Así funciona, ¿ok? Tú puedes decir, yo no creo en la ley de la atracción, pero la ley de la atracción está ejerciendo un marco de referencia en tu vida. Y quiero que observes, date cuenta de qué es lo que está pasando en tu vida y date cuenta también de cómo está ese mundo interior. Si tú estás dudando de ti, si estás diciendo, yo no estoy listo para eso, me hace falta, cuando te presentas a un nuevo cargo en tu organización, quedas de segundo. ¿Ok? Estás atrayendo lo que estás pensando y sintiendo. Si tú, por el contrario, dices, hoy es un muy buen día, todo me va a salir súper bien, estoy con todas las pilas puestas, como decimos acá en Bogotá, en Colombia, ese día tienes una presentación y te sale espectacular, te sale fenomenal. Entonces, independientemente de que seas consciente o no, que aquí viene la palabra, una de mis palabras favoritas, ser consciente o no, llega un punto en donde la ley de la atracción se manifiesta para ti. ¿Cómo es entonces que buscamos usar la ley de la atracción en nuestra vida de manera consciente? Eligiendo, tomando decisiones alrededor de qué es lo que yo quiero para mi vida y qué quiero construir. Pero ahí viene la raíz de la ley de la atracción, que es el primer paso para cumplir los sueños. Se llama sentir. Fíjense que alrededor la información de la ley de la atracción que se ha popularizado está mucho más conectado con el pensar. Sí, ¿sí? Es verdad. Entonces, piense bonito. Visualiza lo que tú quieres todas las mañanas, dura 5 minutos visualizando. Haz tu mapa de la prosperidad y pega ahí el recorte de lo que tú quieres. Eso está conectado con el pensamiento. Pero pocas personas realmente se enfocan en la raíz de la ley de la atracción, que es la emoción. Entonces, cuando tú quieres algo para tu vida y estás tomando la decisión y estás visualizando, lo primero que tienes que hacer es observar cuáles son tus estados emocionales. Porque al final, lo que es un imán en mi vida, pues esa es la atracción, ¿no? Si tú pones 2 imanes, se atraen. Lo que es verdaderamente un imán en mi vida es la emoción. Entonces, yo voy a atraer a mi vida cosas, personas, resultados, circunstancias que van a hacer que mi emoción se duplique. Se los repito.
El verdadero imán en la ley de la atracción en nuestra vida es la emoción. Voy a atraer a mi vida personas, circunstancias, resultados que van a incrementar mi emocionalidad. Por eso es que hablamos aquí de salud emocional. La inteligencia emocional es el primer paso para obtener los resultados que queremos en nuestra vida. Entonces, si tú estás angustiado permanentemente, si estás estresado, si tienes rabia, si estás frustrado, si te da miedo, si estás angustiado, por ahora no hagas nada ni pienses nada. Dedícate a gestionar esas emociones hasta que llegues a un nivel de emocionalidad de bienestar. Cuando tus emociones estén bien, es que podemos entrar al segundo paso, que es ahora sí me pregunto yo qué quiero y lo visualizo desde mi pensamiento, desde mi cabeza. Si no arranco con una buena emoción, con una emoción de bienestar, entonces voy a arrancar con pie izquierdo y es algo que no deberíamos hacer, es algo que dentro de la ley de la atracción igual va a funcionar. Si yo tengo angustia cuando voy a comprar un apartamento, pues entonces ese apartamento se va a volver una bola de problemas que me van a traer ¿qué? Más angustia. Mejor no lo hagas, ¿ok? Mejor toma una pausa para que puedas llegar a tomar una decisión mucho más acertada en el momento apropiado. ¿Qué tal, Nico? Entonces ahí es, la ley de la atracción no es piense 5 minutos, ojo, gestiona tu emoción cuando estés conectado con la emoción que sí es, ahí en ese momento toma las decisiones. Lo más bonito de esto es cuando tú te das cuenta de la evidencia en tu vida de este tema emocional. ¿Cómo así? A todos los que están en TikTok, recuerden dejarnos nuestras preguntas de todo esto que estamos hablando, todos sus comentarios, todas sus preguntas, bienvenidos, todos sus likes para que esto le llegue a muchas más personas. Bienvenido. Mira, cuando hablamos de la emocionalidad y cómo la emocionalidad está asociada con el tema de las finanzas, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que ha venido pasando en la historia. Y acá vamos a hablar de temas controversiales. Porque mucha gente, por ejemplo, habla no, pues es que en el mundo coach hablan de algo que es atroz, que es el tema de la mentalidad de pobreza. Pero ¿cómo se les ocurre decir eso si la pobreza es una cosa súper real? Pues bueno, en este momento vamos a hablar de lo controversial. Y es qué tanto de la pobreza es tan real desde la psicología de la persona, porque hay personas que nacen precisamente, como lo decíamos en los casos iniciales, en la completa pobreza y a pesar de eso llegan a transformar su vida. Y no estamos hablando aquí de romantizar la pobreza, ni mucho menos, ni decir que el Estado entonces, sí, que no haga nada porque al final depende de la persona. No, estamos hablando de lo que nos corresponde a nosotros y cómo muchas veces la oportunidad que tienes tú desde tu individualidad se va a ver truncada por todas estas creencias socioculturales que muy bien intencionadas pueden llegar a limitarte. ¿Listo? Entonces, nunca desde tu posición individual le eches la culpa a alguien más o a algo más. Así es. ¿Por qué? Porque si no, la emocionalidad va a ser de las suyas. Yo quiero decir algo acá y es que el ambiente tiene un nivel de influencia sobre nuestros resultados. Y saben, el ambiente en alguna medida es nuestro punto de partida. Sí, o sea, mi punto de partida es que yo nací en esta familia. Yo nací aquí, nací en esta familia, en una familia bogotana, colombiana, con acento rolo, que habla español, ¿verdad? Con unas creencias desde lo religioso, desde lo cultural, desde lo regional. Ese es mi punto de partida. Pero ¿a dónde quiero llegar? Esa es la pregunta. Yo quiero ser políglota, quiero vivir en otro lugar, quiero conocer de otras culturas, quiero tener un sistema de pensamiento diferente, quiero moverme hacia otras creencias religiosas. Entonces el punto de llegada es una de las cosas más importantes. El imprimir la idea de que somos el resultado del Estado o del sistema o de nuestro ambiente, finalmente se vuelve una limitación, entendiendo que sí tiene una incidencia, pero no es verdadero.
Eso se puede llegar a transformar en la medida en la que cada persona tome la decisión y ojo con lo que voy a decir, esté dispuesto a pagar el precio por obtener el resultado. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? El precio es cambio personal. Yo debo ampliar mi sistema de creencias, tengo que dejar de pensar como piensan mis padres o mi familia, tengo que dejar de pensar como piensan los rolos, tengo que dejar de pensar como piensan los colombianos, tengo que aprender otros sistemas de pensamiento. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Tengo que transformar mis mecanismos emocionales, tengo que transformar los mecanismos emocionales de... Por ejemplo, mi linaje femenino en mi familia, cómo pensaba mi mamá, cómo pensaba mi abuelita, cómo pensaba mi bisabuela. Todo eso es una información que está en mí, pero es mi punto de partida, a dónde quiero llegar. Entonces, estudio, me lleno de una nueva información, comparto con otro tipo de personas para aprender mucho más y desarrollarme. Entonces, esto no es determinante, el ambiente no te determina. Pero tienes que tener en cuenta, sobre todo, que lo que sí te determina es tu elección. Si tú eliges que tu sistema es tu determinación, ahí quedaste. Y está bien, y si es la decisión que tomas, está perfecto. Ahora, si donde vives es algo que a ti no te gusta, ¿qué puedes hacer para mejorarlo, y para transformarlo, para cambiarlo? Volviendo al tema de la emocionalidad, Caro, que está muy conectado con esto que estás diciendo. Hay que ser muy consciente de que cuando tú le inyectas esos mecanismos emocionales a tus decisiones, esas decisiones pues van untadas de la emoción con la que tomas la decisión. Por ejemplo, si yo digo, ok, listo, para ser grande en la vida, listo, tengo que estudiar, sí. Listo, voy a estudiar. Pero voy a estudiar, ¿por qué? Pues porque estoy obligado, porque mi abuelita y mi mamá me dijeron que estudiara. Bueno, lo que va a pasar es que esa obligación va a hacer que yo tenga pereza para estudiar. Y que la pereza, como motor, como motivación intrínseca, no me deje llegar lejos ni vea las oportunidades cuando yo salgo a estudiar. Y los resultados. Primer caso. Los resultados otro caso, van a ser muy puntual. Exacto. mediocres. Fíjate que ahí es a donde voy. Cuando, listo, voy a estudiar. ¿Por qué? Porque mi primo ya salió a estudiar. Y resulta que él ya se graduó y yo soy un año mayor que él. Y me da rabia que él sí pudo y me da como envidia. Entonces mi mamá llegó y me dijo, ¿usted por qué no se pone a estudiar? Mire que su primo sí ya se graduó. Entonces ahí ya la emoción no es pereza, sino que es envidia. Y fíjense que estamos hablando de dos emociones que son muy malucas de sentir. ¿Con cuál crees que llegas más lejos? Entonces la gente dirá, no, pues, porque acá la gente dice, no, yo prefiero ser perezoso a ser envidioso. Pero no, la envidia llega más. Y ahí es donde, claro, la envidia obtiene más resultados. De hecho, gracias a la envidia existe un mecanismo social, cultural, ancestral que se llama el statu quo. Sí, de acuerdo. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de cómo la ley de la atracción ya ha sucedido con la mayoría de las personas. Sí. Cómo este tema de la emocionalidad marca las decisiones de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a las empresas corporativas, al mundo corporativo, a las empresas que son súper high profile, y vas a las mesas directivas y te empiezas a fijar en la emocionalidad de todas las personas, es igual que la envidia a todos los niños que no tienen ciertos juguetes. Dios mío, eso es como estar en guerra, es tremendo, es como ir al campo de batalla, esto emocionalmente hablando. Sí, emocionalmente hablando, esto que estoy hablando es bastante controversial. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto genera pues momentos de incongruencia e inmadurez emocional en las personas cuando lo ven como reflejo. Es así. Cuando tú ves, listo, ¿yo cuánto me gano? No sé, 20,000, 30,000 dólares mensuales. Listo, perfecto, maravilloso, la hice. Pero cuando emocionalmente llego y es una batalla de egos constantemente, y es como ir a la guerra todos los días. Mostramos quién llegó con el último reloj, quién llegó con el último vestido, quién llegó con los últimos tacones, quién llegó con el último carro, en donde están el colegio de los niños. Es la misma envidia de la que estábamos hablando al principio. Entonces, por eso es que cuando hablamos del mundo financiero y de la riqueza, tenemos que ver qué camino vamos a escoger, porque hay gente que tiene mucha plata, pero que lo que ha pagado a cambio, el precio que ha pagado a cambio de construir esa prosperidad,
es solamente prosperidad financiera, porque realmente por dentro es gente que está rota, o sea, que no son nada sin el dinero. Entonces acá es donde empezamos a darnos cuenta de por qué es tan importante este mundo de la emocionalidad, porque desde que nace la emocionalidad, tú no te empiezas no te sigues enchufando con esto. Fíjate que esto es algo que también sucede en las grandes ciudades cuando hablamos de metrópolis, a diferencia de las provincias. Cuando tú vas a las provincias, que las provincias supuestamente sí son lugares más austeros, que tienen menos oportunidades, menos posibilidades, pero la prosperidad en emociones que tú encuentras en las personas, a diferencia de las metrópolis, cuando tú son vas... millonarios Sí, emocionalmente. cuando tú vas a Sao Paulo, cuando tú vas a Nueva York, cuando tú vas acá al centro de Bogotá y quieres algo, pues la mayoría de la gente está tan ensimismada y su emoción es tan densa que no se permite ver la prosperidad que hay alrededor. Así es. Mientras que cuando tú vas a un lugar de estos empiezas a entender la emocionalidad. Y ojo, que estamos hablando de un solo paso, que es el tema de sentir. El sentir es una de las cosas que más genera la diferencia y cambia totalmente la perspectiva de cuando tú empiezas a proyectarte hacia el futuro con respecto a esta imagen que nos estaba hablando Carolina al principio, cuando Carolina nos decía, tienes que hacerte una imagen de a dónde quieres llegar. Listo, perfecto, yo quiero llegar a ser el rey del universo para matarlos a todos. Pues, Thanos. Sí, Thanos. Matar a la mitad de un chasquido. Emocionalmente, ¿qué hay en ti? Y te vas a dar cuenta de que esa incongruencia no te va a permitir llegar tan lejos, que te va a permitir solamente llegar a unos niveles en donde pues va a ser básico. Entonces la gente dice, ¿por qué la gente mala tiene plata? Pues la gente mala que tiene plata se mueve desde la envidia, deja de ser perezoso, muévete desde otras emociones, ¿sí? No, es que la pereza es una de las hijas del miedo. Sí. Esto es una información nueva. La gente que tiene pereza, realmente lo que sucede en su vida es que no quieren salir de la cueva. Lo mismo que la ansiedad es igual, o sea, ahora todo el mundo tiene ataques de ansiedad, no, la ansiedad tiene una raíz y es el miedo, observa cuál es tu miedo por el cual se genera esa ansiedad, igualito. Tal cual, exacto, entonces cuando empezamos a darnos cuenta de qué emociones le conectamos a las cosas, pues ahí es que empezamos a darnos cuenta de cómo producir nuevas realidades en nuestra vida. Recuerda que muchas de las cosas de las que estamos hablando las hablamos en generalización para poder explicártelo, pero eso no significa que todas las personas que tienen dinero en la vida tengan cero abundancia desde el lado emocional. Siempre hay que revisar los casos de manera individual. Recuerden que esto se llama vida excepcional y es que cada persona es única en el mundo. Toda esta información la entregamos con un sentido muy concreto y es que tú de manera individual puedas llegar a tener un nivel de reflexión en donde te puedas llegar a dar cuenta de qué está pasando contigo en tu vida, cuál es tu nivel de abundancia financiera, cuál es tu nivel de abundancia emocional, cuál es tu nivel de abundancia en creatividad, cuál es tu nivel de abundancia en acción, porque en cada uno de estos ámbitos tenemos un nivel de abundancia y por eso les hablaba al principio de esta conversación alrededor del concepto de lo que es abundancia. Yo voy a compartir con ustedes mi concepto individual de lo que es abundancia y es que la abundancia es tener lo que yo quiero, y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que yo quiero? Cada día es algo diferente, sí, tengo unos objetivos a mediano y a largo plazo y para toda la vida alrededor de los cuales estoy trabajando y la ley de atracción está trabajando para mí desde el sentido congruente del día a día, pensamientos, palabras, emociones y acciones de abundancia, pero también el tener lo que yo quiero. Si quiero viajar, pues entonces tomo la decisión y se abren los caminos para que yo lo pueda hacer. Si quiero dar un regalo, tomo la decisión y se abren los caminos para que yo lo pueda hacer. Si quiero estudiar, tomo la decisión y se abren los caminos para que yo lo pueda hacer. Pero aquí pasa algo importante y es que la mayoría de gente como no sabe qué quiere, sino que simplemente copia a los demás, ahí es donde también encontramos un obstáculo para que la ley de la atracción se desarrolle en la vida de nosotros. Entonces yo quiero un carro, ¿por qué? Pues porque mi vecino compró uno. Claro. Pues por la ley de la atracción te va a decir, esto no tiene sentido, entonces no vas a tener ese camino abierto. Hay que generar un nivel de congruencia
¿Qué es de lo que habla Nicolás cuando dice psicología de las finanzas? ¿Qué es de lo que hablo yo cuando hablo del mundo interior? Pensar, sentir, creer y hacer para obtener los resultados que realmente sí queremos, ¿ok? Entonces, para que todos lo tengan en cuenta. Recuerden todos los que nos están viendo en TikTok, dejar sus preguntas que vamos a contestar en contados minutos al final de este episodio de podcast. Complementando con lo que dice Carolina, yo quiero compartirles mi idea de prosperidad. Para mí la emoción tiene que ver con responsabilidad, que es una mezcla de legado, de poder, de seguridad interior. En el momento en el que yo empecé a descubrir esto, me olvidé un poquito de mí mismo a través de la empresa. Porque claro, a mí, pues imagínense, nosotros estamos trabajando en esto desde el 2007. Entonces un poquito de historia de historia de autorreferenciación de Nico, que pues hay que burlarse uno mismo un poquito. Cuando yo comencé esto, comencé con una idea maravillosa de, sí, yo quiero tener plata como todos los empresarios y pasarla bueno y no trabajar, no madrugar. Pero llegó un momento en donde me estanqué. Te estoy hablando de que esto fue en el 2007, pero en el 2016 tuve una crisis dura. Y ahí como que cambió el switch. Y lo que hice fue, pues que, o sea, nosotros quedamos en casi quiebra. Lo que pasa es que siempre hemos sido muy organizados con las finanzas. Entonces lo que sucedió fue que nos tocó cerrar la sede. Teníamos como 5 o 6 clientes corporativos, de los cuales solo nos quedó uno que nos permitió tener un flujo de dinero para poder responder con las personas con las que estábamos trabajando, la sede que teníamos, y trabajar desde casa. Entonces yo creo que desde ahí también digo, yo me estaba preparando para la pandemia. Lo mismo digo Desde yo. el 2016 cambió mi switch. Yo ya dije, no voy a ser empresario para pasarla rico, para no madrugar, para ser mi propio jefe, que es lo que le dicen a uno generalmente Sí. En la vida. Sino que, bueno, yo esta cosa que se llama vida excepcional, realmente me gustaría que la gente la viviera. Realmente me gustaría o sea, me siento responsable por la gente que no puede vivir feliz, que no tiene la oportunidad de tener una familia feliz. Trataba a gente, papás, mamás, que con toda la intención de ser felices, precisamente porque no tenían estas herramientas y estas habilidades, se metían en unos chicharrones que pues yo sentía responsabilidad y decía, no me gusta esto. Sí, también el tema financiero, también el tema de mucha gente que veía creciendo, empezó desde ahí ese tema de ser responsable por dejar este legado, porque la gente viviera bien. Y obviamente esa responsabilidad se conectó con mi idea de ser papá. En ese momento yo me enteré de la llegada de Agustín. Y fíjense que es algo que me conecta mucho con todos los espacios de trabajo. Cuando la gente se abre para llegar a transformar su vida, tener una vida bonita, singular, excepcional, empiezo a darme cuenta de que como que me abro y me vuelvo abundante. Así es. Cuando tengo clases, porque a veces las tengo, porque me contratan en empresas y me dicen, venga Nico, necesitamos una clase de bla. Entonces uno llega a la empresa y se da cuenta que todos están tal cual. Niños chiquitos, status quo, envidias, y no se abren. Yo, aquí, no. O sea, no es responsabilidad. Me conecto con otras emociones más bajitas. Sí. Pero pues al final, pues no, tampoco dejo que el mundo me controle, ¿no? Para mí este tema de la emocionalidad es hito, es piedra angular de todo lo que tiene que ver con la psicología de las finanzas. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no le presta atención. El deseo no es tan bueno para tomar decisiones, porque el deseo te lleva al placer y el placer es efímero, se acaba. Sí. La seguridad no es tan buena para tomar decisiones financieras, porque la seguridad te lleva a cuevas sofisticadas como casa propia, como contrato a término indefinido. El poder no es tan bueno para pues tomar decisiones financieras, porque a pesar de que creces solamente tú. Hay que conectarse con otras emociones. La primera, que se las propongo en este caso, es la seguridad interior. Si tú quieres ser rico en la vida, tienes que desarrollar seguridad interior. La segunda, gratitud. Que el resultado de la gratitud es la prosperidad, tal cual. Cuando tú te sientes agradecido, ahí es cuando el resultado de la gratitud es ver abundancia.
No, gracias a Dios porque tengo salud. Ah, bueno, ¿qué más tengo? Tengo juventud, ¿qué más tengo? Inteligencia, ¿qué más tengo? Tengo una carrera, ¿qué más tengo? Tengo una casa, tengo una familia, tengo. Entonces te conectas desde la gratitud, no desde la ausencia. Otra emoción que te va a hacer crear muchísimo es la esperanza. Porque resulta que cuando hablamos de abundancia financiera necesitamos tener visión. Y lo que desarrolla visión a largo plazo realmente no es que todo esté bien. No, a veces la esperanza se siente cuando todo es un mierdero afuera, todo es un caos. También una de las emociones que más nos mueve precisamente en ese sentido es el tema de la empatía por los demás, ¿sí? La empatía, que su superlativo es la compasión, es decir, el sentir por el otro, el que tú puedas llegar a entender al otro. Entonces eso es lo que a mí más me mueve de mi trabajo. Y por último, una de las emociones que más mueve en la vida, que para mí es lo que más, pues, como que motor genera cuando yo me olvidé de mí mismo, fue cuando empecé a amar. Amar todo lo que hago. Amar, pues cuando tú amas, que es una de las cosas más difíciles de explicar, porque es como salirte de ti mismo, es cuando empieza la cosa a ser diferente. Entonces, pues claro, yo conocí el amor tal cual a través de mi familia y después a través de mi trabajo. Y después entendí el amor como una decisión. Cuando tú dejas esas emociones básicas, las emociones tal cual, las terrenales, ahí es cuando empiezas a entender todo este carreto de la psicología de las finanzas. Y eso que es el primer paso, únicamente. Después te vas a dar cuenta de que hay muchas otras cosas más a las cuales te vas a poder abrir, que te van a permitir mucho más. Pero lo único que sí te digo es que acuérdate que las emociones son un mundo. Entonces, si tú decides sentir estas cosas, bienvenidas. Pero no te olvides de que las otras también las vas a sentir y no las puedes alimentar. Chévere, que tú sientas esperanza con un futuro. Pero si te mueves también en el día a día con el placer de comer hamburguesita, pues no va a haber mucho futuro, porque ahí el corazón pues va a pagar facturas y el triglicérido y demás cuestiones. Bueno, mis queridos y queridas, súper invitados a que se den la oportunidad de alinear sus emociones con lo que verdaderamente representa la ley de la atracción y se den la oportunidad de hacer una limpieza personal de su mundo interior y conecten con toda esta información que habla alrededor de la psicología de las finanzas. Conéctense con Nicolás para hacer sus asesorías, sus procesos de coaching y mentoring. Vayan a sus redes sociales, vayan a nuestra página web, que ahí nos pueden conectar. También se pueden conectar conmigo a través de redes sociales. Síganme, estoy en Instagram como @carobahamon, me pueden seguir en Twitter como @carolinabahamon, en Facebook nos encuentran y vengan a trabajar con nosotros para desarrollar todo el potencial que tienen en ese mundo interior e implementar la psicología de las finanzas. Vamos a contestar ahora las preguntas que nos tienen en TikTok, así que quédense porque esto va a estar genial. Bueno, Brian nos pregunta, ¿cómo puedo dejar de gastar mis ahorros sabiendo que son mis ahorros? Yo tengo una manera para enfocar los ahorros. Lo primero que te puedo decir, mi querido Brian, es que tomes la decisión alrededor de para qué estás ahorrando. No son solamente ahorros y ya está. Cuando tú no le pones una función a tus ahorros, entonces los ahorros se van para cualquier cosa, se van en imprevistos o se van en cosas superfluas. Siempre hay que ponerle un sentido a los ahorros. Tú puedes decir, estoy ahorrando para mis inversiones, estoy ahorrando para tal viaje, estoy ahorrando para cambiar mi ropero, estoy ahorrando para eliminar las deudas, estoy ahorrando para... Y aquí es donde viene el tip. Puedes ahorrar para tu prosperidad. Cuando tú ahorras para tu prosperidad, te das la oportunidad de tener abundancia en todos los sentidos. Muy bien, bueno. Después nos escribe Miriam. Gracias a ustedes por compartir sus conocimientos. Gracias a ti, Miriam, por estar conectada. Bienvenida. Mónica después nos cuenta. Ahí está, apenas lo pones en duda, es que no sirve la ley de la atracción. Tal cual, la duda es una emoción, mis queridos, mis queridas. Si tú entras en duda, lo que vas a traer a tu vida es personas, circunstancias, cosas que te van a hacer aumentar la duda. Entonces, por eso cuando dices, no, yo no creo tanto en eso, tienes una persona al lado que te dice, no, yo tampoco. Ahí está la ley de la atracción en todo su furor.
Linda, pero yo soy capaz y puedo. Muy bien. Es así. Muchas gracias Seguridad por sus personal. conocimientos y consejos. Linda Montoya también dice, la ley de la atracción es más o menos decir, lo que siembras, eso es lo que cosechas. Totalmente de acuerdo, así es, se conecta con la ley de la causa y el efecto, de lo que tú das, recibes. Así es, mi querida Linda. Norma también, que sí lo está haciendo y que gracias, que muy interesante. Súper. Bueno, aquí hay expertos que dicen que la pereza no existe, corresponde a creencias, depresión, autocrítica. Hay que codificar la envidia también, muy interesante su charla. A ti, querida, gracias por entrar. No tiene nombre, es un Yo te user. pregunto a ti cuando dices que los expertos mencionan que la pereza no existe, sal de las ideas de los expertos y vete a tu propia vida. ¿Tú crees que la pereza existe para ti, sí o no? Si la respuesta es sí, haz algo para mejorarlo, para transformarlo, para gestionar la pereza. Si crees que no existe en tu vida, fantástico. No le creamos tanto a los expertos porque el único experto realmente en tu propia vida eres tú mismo. Así que date más crédito. Bueno, yo lo que sí creo es que cuando los expertos hablan desde su especialidad únicamente, solamente si son expertos, si no, son unos vendehumo. Y realmente cuando hablamos del mundo de la emocionalidad, hay que ser muy conscientes de que la dimensión emocional del ser humano sobre todo, es algo que está hasta ahora en pañales, que hay muchas cosas que son muy sofisticadas, que no han llegado al mundo de la academia precisamente porque pues desde las neurociencias se abrieron muchas facetas, pero que si tú empiezas a entender la pereza tal cual, como concepto lingüístico, transformacional, como algo que te limita porque no te dan ganas de hacer las cosas, pues es algo que sencillamente porque la palabra existe, pues existe en la vida de las personas, de muchas personas. ¿Listo? No todo el que tiene mucho dinero está roto por dentro, tal cual. Tal Eso cual. es muy importante tener en cuenta que todo lo que hemos hablado acá no es de generalizaciones. Hay que ver que mucha gente que tiene dinero, precisamente lo que logró en la vida, lo logró de manera integral. Hablábamos en este caso, cuando tú lo hablabas, Catherine, específicamente de algunos casos, que no son pocos. No es malo tener mucho dinero, lo malo es no saber usarlo mal. No hay nada bueno ni malo en la vida. Bueno, acá hay que ver las cosas tal cual desde una perspectiva un poco más extrapolada, más amplia, y es entender que, como en algunos de los comentarios dijeron, pues lo que tú haces con el dinero es crear, ¿sí? Así es. Entonces, al final lo que logra el dinero por ti es, pues, es una manera extrapolada de ser tú mismo. O sea, cuando tú tienes dinero, se nota de manera exponencialmente quién eres. Si eres desde tu punto de vista, eres una persona mala, pues lo que va a pasar con dinero es que vas a ser muy mala. Si eres una persona buena, es que vas a ser muy buena. ¿Listo? Bueno, Brian dice, el crecimiento también es reinventarte a ti mismo y cuestionarte todo. Muchas veces se crearán conflictos con tus raíces por lo mismo que estás sobrepasando los pensamientos que ya traes. Por ejemplo, cuando te dicen, no, es que para ganar buena plata tienes que sufrir y tú haciendo. Tal cual. Lo que amas, ganas bien y te sientes bien. Muy bien, Brian, maravillosa tu aporte, tal cual. Es una de las cosas más importantes acá, que tenemos que salirnos de esa creencia limitante de que nos dice que pues todo es sufrido, y sobre todo acá en Latinoamérica. Muy bien. Es cierto lo que dicen, si amas lo que haces, el dinero llega porque llega. Maravilloso a todos, muchas gracias por compartir, gracias por estar presente en este episodio. Recuerden que absolutamente todos los domingos salimos a las 7 de la noche, todos los miércoles a las 9 de la mañana empezamos el live para pues nuestro Sancocho del Ser, el podcast que ya lleva más de 100 capítulos. Muchas gracias a todos ustedes. Nuestros valiosos seguidores, fieles seguidores, que pues gracias a ustedes es que seguimos en este camino. Y pues bueno, recuerden que en Vida Excepcional nos pueden seguir, tenemos muchas cosas muy bonitas, muy pendientes para ustedes.
Este año ha sido de muchas sorpresas, como ustedes saben, nos hemos dedicado mucho a las empresas en los últimos años, pero el mundo nos está trayendo sorpresas bellas para volver a los individuos, que es pues una de las cosas que más nos gusta. Así que este año va a venir con nuevos libros, nuevos kits, quédense conectados a través de la página web, conéctense que pues vamos a comenzar de nuevo a hacer procesos individuales, hacer talleres y bueno, vida excepcional. Acuérdate que te deseo una vida plena y excepcional. Un abrazo para todos, muy conectados y como siempre me despido diciendo amor por todo y por todos.